días a todos, sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Cypress. Es un gozo tremendo el poder compartir con todos ustedes, y si usted nos visita por primera vez el día de hoy, pues le damos la más cordial bienvenida y esperamos que usted decida hacer de esta iglesia su hogar de fe, ¿verdad? Sea bienvenido. Le invito a que abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versos 3 al 11. Primera Timoteo, capítulo 1, versos 3 al 11. Abra ahí su Biblia, por favor. Dice así la palabra de Dios. Tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Les invito a orar. En esta hermosa mañana damos gloria al buen pastor, a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, aquel que dio su vida por nosotros, el pastor de las ovejas, el fiel pastor, el pastor que nunca falla, aquel que nos redimió del pecado, aquel que vino a rescatarnos de la condenación eterna y de nuestra condición perdida. Y en esta mañana damos gloria a Él y pedimos que el Espíritu Santo, el gran Consolador, sea el que en esta mañana ilumine nuestras mentes y nuestros corazones y nos prepare para recibir el mensaje de la palabra. Rogamos que en tu gracia, Señor, tú nos hables a través de ella y que podamos ser edificados en la fe. Lo pedimos en el nombre de Jesús y damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias a todos. A lo largo de la historia de la Iglesia, la mayor amenaza para la verdad de Dios y la obra de Dios han sido los falsos maestros. Déjeme repetir nuevamente esto. A lo largo de la historia de la Iglesia, la mayor amenaza para la verdad de Dios y la obra de Dios han sido los falsos maestros. Falsos pastores que en vez de llevar a las ovejas a aguas de reposo y a verdes pastos, las llevan al matadero. Hombres que afirman hablar en nombre de Dios, pero alejan a sus oyentes de la verdad. La epístola a Timoteo obviamente comienza hablando de que falsos maestros estaban perturbando la iglesia de Éfeso. Y lamentablemente, como dijimos la semana anterior, no eran maestros que habían llegado de afuera, sino que eran líderes de la congregación, eran ancianos de la congregación que estaban enseñando falsas doctrinas. El apóstol Pablo escribió esta hermosa epístola precisamente y comienza refutando estas falsas doctrinas, estas doctrinas extrañas.
Su propósito al escribir la carta es ayudar a la iglesia a protegerse mediante la clarificación de las prácticas correctas. O sea, esta epístola nos enseña, estas epístolas pastorales, primera, segunda Timoteo y Tito, nos enseñan cómo debe funcionar la iglesia de Cristo para que honre al gran pastor de las ovejas. Ahora, el punto que quiero yo también hacer en esta mañana es que los falsos maestros no solamente eran una amenaza para la iglesia de Éfeso, ¿verdad? También lo son para nosotros y por tanto debemos aprender a identificarlos. La pregunta es, y esa es la pregunta que yo quiero poner en la mente de todos y cada uno de ustedes, si usted es cristiano, la pregunta que usted debe hacerse es, ¿cómo yo puedo identificar a un falso maestro? Una persona que enseña un evangelio diferente, una persona que no está enseñando la sana doctrina. ¿Cómo puedo identificar a los falsos maestros? ¿Verdad? En este hermoso pasaje, 1 Timoteo 1, 3 al 11, el apóstol Pablo da 4 características comunes a todos los falsos maestros. 4 características comunes a todos los falsos maestros. ¿Cuáles son esas características? Bueno, en estos versos aprendemos que son, en primer lugar, sus enseñanzas extrañas, ¿verdad? Y empezamos a ver eso la semana pasada, versos 3 y 4. Vamos a ver también sus desviaciones espirituales, versos 5 y 6, y vamos a ver su deseo egocéntrico, verso 7, la primera parte, y finalmente su distorsionado evangelio, en los versos 7, la segunda parte hasta el 11. Voy obviamente, a concluir algo que empezamos la semana pasada, porque la semana pasada empezamos a hablar de sus doctrinas extrañas, ¿verdad? En los versos 3 y 4. Dice el verso 3, como te rogué, le dice Pablo a Timoteo, al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. ¿Se da cuenta? Ese es el punto. Y este mensaje obviamente es una continuación desde la semana pasada, donde vimos ya, analizamos toda esta parte del verso 3. Bien, el enfoque de hoy aquí, para empezar, quiero que esté en esa expresión, doctrinas extrañas. O sea, Pablo consideraba que habían líderes de la iglesia que estaban enseñando algunas cosas que no eran obviamente la sana doctrina, la doctrina que Dios quiere que la iglesia aprenda. Él las llama doctrinas extrañas. Y déjeme decirle, en las iglesias de hoy, si Pablo estuviera predicando, estoy seguro que los liberales dirían que a Pablo le faltaba tolerancia, ¿verdad? A Pablo le faltaba tolerancia y que debía tener más amor, ser más inclusivo, aceptar a todo el mundo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo enseñaba que había solamente una verdad absoluta y él condenaba cualquier otra enseñanza contraria a la sana doctrina. Ahora, yo quiero que usted entienda que esto tiene una importancia crítica para nosotros como iglesia. ¿Ok? Cuando hablamos de la doctrina cristiana, estamos hablando del cuerpo de enseñanzas que la Biblia da y que conforman lo que se conoce como las doctrinas del cristianismo. Ahora, recordemos que la Biblia enseña que las doctrinas cristianas no tienen un origen humano. Segunda de Pedro 1:21, el apóstol Pedro dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, la palabra de Dios, la Biblia, la Escritura, es la revelación de Dios, es la revelación de Dios a los hombres. ¿Bien? Y es por eso que sus enseñanzas son autoritativas. Cuando Dios habla, el hombre debe escuchar y obedecer. ¿Por qué? Porque nadie como Dios puede decirnos cuál es la verdad. Ningún hombre puede conocer la verdad como Dios, porque Dios es la verdad absoluta. Dios es la fuente de toda doctrina cristiana verdadera. Y es por eso que cualquier doctrina que no sea conforme a la sana doctrina es doctrina extraña, es falsa doctrina.
Y los falsos maestros de Éfeso, como muchos falsos maestros hoy, no enseñan la doctrina ortodoxa, la sana doctrina, sino que enseñan, dice Pablo aquí en el verso 3, doctrinas extrañas. Ahora, ¿cuál es el peligro? Recuerden lo que les dije la semana pasada, el peligro es que estos maestros presentan sus enseñanzas como que son las verdaderas doctrinas cristianas, cuando en realidad distorsionan o contradicen la verdad revelada por Dios. O sea, ese es el peligro. El peligro es que están hablando, no todo lo que dicen es falso, pero introducen dentro de su enseñanza falsedades y por tanto están guiando a las ovejas en una dirección equivocada. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que debía ordenarles a estos hombres que estaban haciendo esto, dice en el verso 4, que ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables. O sea, y aquí un poco se está identificando cuál era el problema en la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Dice que esta gente estaba enseñando mitos y genealogías interminables. No está del todo claro hoy cuáles eran los mitos específicos que ellos estaban enseñando, ¿bien? O cómo exactamente estos falsos maestros estaban utilizando las genealogías para dar nuevas enseñanzas o enseñanzas falsas. Ahora, sí sabemos que este no fue un problema exclusivo de Éfeso. El Tito, que fue otro discípulo del apóstol Pablo, otro pastor joven, enfrentó el mismo problema en Creta, y en Tito 1:14 Pablo le dijo que no debían prestar atención a mitos judaicos. Fíjense, esta doctrina que estaban enseñando en esta región eran mitos judaicos, ¿bien? Y a mandamiento de hombres. Esto es importante, o sea, dos cosas, eran mitos judaicos, o sea, tenían que hablarlo con la cultura judía, y eran mandamientos de hombres. ¿Qué significa? No eran preceptos bíblicos, no eran ordenanzas bíblicas, no eran los mandatos de Dios, sino que eran mandatos de hombres. Y después dice Pablo que se apartan de la verdad. O sea, no importa cuáles fueran esas enseñanzas, bien, cualesquiera que ellas fueran, eran mitos judaicos relacionados con las genealogías y eran contrarias, y este es el punto que quiero que quede claro en su mente, eran contrarias a la verdad. Contrarias a la verdad. Y es por eso que Pablo las llamó en 1 Timoteo 4:1, fíjense, doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque, recuerde, la Escritura es verdad, Juan 17:17. Pero el enemigo de nuestras almas ha intentado desde el principio pervertir la verdad. Y la verdad es importante. La verdad no es relativa, la verdad es absoluta. Solamente Dios tiene la verdad absoluta. Ninguno de los seres humanos podemos tener la verdad absoluta. Y Él nos ha revelado la verdad en su palabra. Cualquier cosa que contradiga la verdad revelada en la Escritura es falsa. Y por tanto es doctrina de demonios, dice Pablo en 1 Timoteo 4:1. Ahora, fíjense, y esto es importante que lo entendamos. ¿Cuál es el resultado cuando se empiezan a enseñar doctrinas falsas en las iglesias? ¿Cuál es el resultado cuando se empiezan a enseñar doctrinas falsas en las iglesias? Verso 4 dice, lo que da lugar a discusiones, también puede ser traducida esa palabra, o especulaciones inútiles. ¿Lo ve ahí? Cuando se empiezan a enseñar doctrinas falsas, el resultado es que da lugar a contiendas y discusiones inútiles que carecen de valor espiritual y que solo conducen a más y más especulaciones, a más y más preguntas, a más y más argumentación sin provecho y sin valor, como dice Pablo
en Tito 3:9. O sea, son personas que empiezan a discutir sobre un tema y solamente están en ese tema, de ahí no salen, ¿verdad? Y eso convierten ese tema en lo más importante y se olvidan de todo lo demás. ¿Sabe? Hay personas que invierten horas y horas discutiendo sobre ciertos asuntos y no se dan cuenta muchas veces que están perdiendo el tiempo miserablemente. ¿Sabe cuántas personas están necesitando a Cristo en estos momentos? Y en vez de perder el tiempo en discusiones inútiles, deberíamos estar predicando el Evangelio, deberíamos estar enseñando la verdad, deberíamos estar haciendo lo que realmente se nos manda hacer. Bien. Stanford Ott afirma, y voy a citar sus palabras, que las verdades del mensaje de la Biblia, son el corazón del cristianismo. Cuando los hombres se apartan de esa verdad, debilitan el mensaje. Si cambian las verdades fundamentales, la doctrina deja de ser el mensaje cristiano bíblico. Son herejías, enseñanzas que no redimen al hombre de sus pecados, que no le proporcionan la vida eterna, que no lo transforman en una nueva criatura, ni lo ubican en el camino que se dirige al cielo. Fin de la cita. O sea, está diciendo que el resultado de la falsa doctrina no tiene ningún beneficio espiritual para la persona, no vale de nada. Es perder el tiempo, ¿verdad? Es perder el tiempo. Es como cuando Jesús criticó a los líderes judíos de su época, le dijo, ustedes van camino errado, son ciegos guías de ciegos y están confundiendo a las personas, le están diciendo que los están llevando al cielo cuando en realidad lo están llevando al infierno. Bien, yo quiero que usted entienda, las doctrinas extrañas son de tropiezo para la iglesia, son de tropiezo para los creyentes, son de tropiezo para los incrédulos. Dice Pablo, en vez de hacer avanzar el plan de Dios. ¿Se da cuenta? O sea, la doctrina extraña no hace avanzar el plan de Dios. Fíjense, la expresión hacer avanzar el plan, es la traducción de una sola palabra griega ahí en el original, ¿verdad? El término griego oikonomía, de donde se desprende nuestra palabra en español economía. Es una palabra compuesta. Oikos, que significa casa, hogar, y nomos, que significa ley. ¿Bien? Ley. Literalmente significa la administración o la dispensación o de la economía doméstica. Y yo creo que ahí ha entendido lo que estoy diciendo, ¿cierto? Todos nosotros tenemos en nuestro hogar tenemos una economía, ¿cierto? Y nosotros usamos los recursos que tenemos y tenemos que usarlos de una manera sabia porque si no, perdemos nuestro hogar y perdemos todos los recursos que tenemos. ¿Bien? Así que literalmente se refiere a la administración de los asuntos en el hogar. Pero en el contexto aquí, la palabra se refiere al plan de salvación, a la administración del plan de salvación, tal y como fue ideado y administrado por Dios. La manera que Dios quiere que la iglesia administre su palabra, sus verdades, la dispensación de la gracia. Y lo que Pablo está diciendo, amado hermano, es que las doctrinas extrañas que estaban enseñando los falsos maestros estaban atacando el corazón mismo del evangelio que dice Pablo a continuación, que es por fe. Ahí mismo, ¿verdad? En ese verso 4. La salvación que Dios en su gracia nos ofrece a los seres humanos debe ser abrazada por sola fe. Solo por la fe somos salvos. Bien. La justificación por sola fe es el tema fundamental de la epístola de los Romanos. Y pasamos 4 años enseñando eso, ¿verdad? Y es una doctrina esencial del evangelio.
Y cuando la doctrina de sola fe se pervierte, el resultado es catastrófico para la iglesia. Quiero compartirle aquí lo dicho por el doctor J. Vernon McGee. No sé si pronuncié bien el nombre ese, es un poco raro, ¿verdad? Y creo que algunos dicen McGee, algo así. J. Vernon McGee, algo así. En fin. Este hombre dice, cito sus palabras, Timoteo debía recordar a los efesios que no enseñaran ninguna otra doctrina. Si la enseñanza de la iglesia, escuche bien lo que dice este señor, si la enseñanza de la iglesia no es correcta, no es una iglesia. ¿Entendió eso? No es una iglesia. La doctrina debe ser la de los apóstoles. Pablo le dice a Timoteo que todos estos tipos de enseñanzas falsas no te edificarán en la fe. Creo, dice McGee, que podemos observar hoy en las iglesias liberales el fruto de sus muchos años de incredulidad. Han producido un núcleo de individuos con corazones endurecidos que carecen absolutamente de fe. Han rechazado la palabra de Dios y los resultados que vemos en sus iglesias son increíbles. Ahora, si usted pregunta cuál es el resultado de las iglesias liberales, si usted pregunta cuál es el resultado de las iglesias liberales, yo se lo voy a decir. Él no lo dijo, pero lo voy a decir yo. El resultado es muy simple, y escuche bien lo que voy a decir. El hombre que simplemente abre la Biblia y la expone fielmente es rechazado. Mientras que el motivador religioso superficial se convierte en una celebridad. Eso es lo que trae el liberalismo. Llama la atención a aquellos piquitos de oro que hablan todo lo que la gente quiere oír y que manipula a las personas diciéndole lo que quieren escuchar. Y la gente los aplaude y los sigue y no se dan cuenta de que están cayendo, están siendo guiados por lobos y no por pastores. Bien, es triste, es lamentable, pero ese es el resultado de la falsa doctrina. Muchas personas creen que están camino al cielo. Jesús dijo, hay dos puertas, una puerta ancha conduce a la perdición y una puerta estrecha por la que muy pocos entrarán por ahí. Y como digo, el hombre que simplemente abre la Biblia y la expone fielmente, dice la verdad, confronta el pecado, es rechazado. Mientras que el motivador religioso superficial se convierte en una celebridad. Así que la primera característica de los falsos maestros son sus doctrinas extrañas. Y vamos a ver la segunda, que son sus desviaciones espirituales, versos 5 y 6. Fíjense, verso 5 dice el apóstol Pablo, pero el propósito, también puede ser traducido, digo, la meta de nuestra instrucción. Fíjense, ahora aquí Pablo lo que va a hacer es algo importante para nosotros como iglesia. Pablo va a contrastar el propósito de la enseñanza de todo verdadero siervo de Dios, de todo verdadero líder espiritual, de todo verdadero pastor, con la de los falsos maestros. ¿Cuál es el objetivo del mayordomo de Dios? ¿Cuál es el objetivo del pastor, del verdadero pastor? Es producir en la iglesia, escuche bien lo que voy a decir, mi objetivo y el objetivo de todo verdadero pastor, de todo anciano que realmente es un hombre de Dios, debe ser producir en la iglesia lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere. Y déjame decirte, ¿sabe lo que Dios quiere? Dice Gálatas 4:19, que Cristo sea formado en vosotros. ¿Entendió eso? Eso es lo que todo líder espiritual desea, que Cristo sea formado en vosotros. En otras palabras,
que usted y yo seamos cada día más conformados a la imagen y semejanza de Cristo. Seamos más como Cristo y menos como nosotros. Y que podamos decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la sangre, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué? Esa es la meta de la salvación, que seamos más como Cristo. Y a menos que seamos santificados y seamos más como Cristo, no tendremos el privilegio de entrar a la gloria eterna. Yo quiero que usted entienda, amado hermano, la iglesia no es un juego, no es un lugar donde se viene a pasar el tiempo, a pasarla bien, a entretenerse, a divertirse y a disfrutar. No, la iglesia es el lugar donde se viene a adorar al Dios vivo y verdadero, en la cual venimos a aprender la verdad. Y esa verdad debe transformar nuestras vidas y debe santificarnos. La Biblia dice claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Por tanto, si usted no está siendo santificado, usted no es creyente. Y punto. Debe entender que necesita arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo por la fe. Porque Dios al que justifica, lo santifica. Bien. El término instrucción ahí es la traducción de otra palabra griega, parangelía, que significa proclamación, mandato o mandamiento. Y es un término fuerte que se usa estrictamente de órdenes. Órdenes recibidas de un superior y transmitidas obviamente a otros. O sea, lo que Pablo está enseñando aquí que es que el propósito de todo verdadero pastor anciano, ¿cuál es? Escucha bien lo que voy a decir, esto es importantísimo. El objetivo de todo verdadero pastor o anciano debe ser proclamar la palabra de Dios fielmente y sin adulteraciones. Predicar el evangelio fielmente y sin adulteraciones. Tristemente, como dije ahorita, la exposición fiel de la palabra de Dios ha sido sustituida en muchas iglesias por las ayudas visuales, la música contemporánea con letras carentes de sana doctrina, el grupo de drama y el entretenimiento. Porque el principal objetivo de las iglesias liberales es complacer a su audiencia en lugar de glorificar a Dios. No están interesados en la vida espiritual de las personas, están interesados en llenar sus lugares para tener dinero. Ese es su objetivo. Bien. Lamentablemente muchas iglesias están atrapadas en lo que se conoce como el iglecrecimiento, el movimiento de crecimiento de iglesia, que lamentablemente sigue estrategias inventadas por hombres, estrategias inventadas por hombres que tienen prioridad sobre la fidelidad bíblica y la pureza doctrinal. Bien. El pragmatismo es la idea de que debemos hacer lo que funcione. O sea, si vemos que una iglesia está creciendo, vamos a imitar lo que están haciendo ellos. No importa lo que estén haciendo, cualquier cosa que estén haciendo, si funciona para ellos, también debe funcionar para nosotros. Vamos a hacer lo que funcione, lo que produzca el efecto que queremos. ¿Y cuál es el efecto que queremos? Llenar los bancos de personas. O sea, el objetivo está equivocado porque nuestro objetivo debe ser, sí, queremos llenar los bancos, pero queremos llenar los bancos con ovejas, con creyentes, con personas que entiendan el evangelio y sean transformados para que vivan la vida cristiana. No con incrédulos. Y a continuación vamos a ver el resultado. El resultado cuando se predica la verdad bíblica no adulterada. Esto es importante para usted. Si usted está aquí en esta mañana, usted no está aquí por gusto, usted está aquí porque Dios así lo permitió. Vamos a ver cuál es el resultado cuando la iglesia es expuesta a la sana doctrina, amado hermano. Yo quiero que usted escuche muy bien esto y preste mucha atención, no se distraiga por nada. Fíjense,
Este es el resultado cuando se predica la verdadera doctrina bíblica, la doctrina no adulterada, dice Pablo. Y es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. ¿Lo vio ahí? ¿Lo vio o no lo vio? No se me distraigan. Dice, es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Ahora, déjame explicarte algo que es lo que la gente no entiende. Porque si hay un tema que habla la iglesia hoy es sobre el amor. ¿Sí o no? Ese es el tema principal y es el atributo de Dios que más se conoce. Y todo el mundo habla del amor. Pero no entienden la Escritura porque son muchas veces duros de corazón. El amor del que Pablo habla aquí es el amor ágape. ¿Bien? En el original griego usa la expresión ágape. Y este amor fluye de tres fuentes específicas. Tres fuentes específicas. Fíjense, el amor ágape surge de tres fuentes específicas. Vamos a ver la primera. La primera, dice Pablo, que es un corazón puro. ¿Entendió eso? Un corazón puro. Ahora, yo quiero enseñarle algo que quizás usted no... Me imagino que la mayoría aquí debe saberlo. La mayoría aquí debe saberlo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que desde el momento que Adán y Eva se rebelaron contra Dios y cayeron en pecado, no existe un solo hombre sobre la tierra que tenga un corazón puro, que tenga un corazón puro. No existe. Lamentablemente la cultura hoy dice que todos somos buenos por naturaleza. Es lo que enseña la cultura. Pero recuerde, la cultura está en completa oposición a la palabra de Dios. Y mire lo que dice la Biblia, Génesis 6:5, Génesis capítulo 6. Fíjense, es Génesis, el libro de los inicios, el libro de los comienzos. Génesis 6:5 dice, y el Señor vio que era mucha la bondad de los hombres en la tierra. ¿Cierto? ¿Qué dice? La maldad. Yo quiero que te entienda, en tu corazón y en el mío hay maldad. Aunque usted no lo crea. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nacemos en pecado. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda, note lo que dice a continuación, toda intención o inclinación de los pensamientos de su corazón era hacer siempre el mal o lo malo. Hay un instinto natural de nuestra parte siempre hacer lo malo. Esa es la condición espiritual de toda persona que nace en este mundo, de todo pecador. ¿Entiende eso? Y las iglesias hoy están diciendo, no, yo no tengo que decirle a las personas que son pecadoras. Sí hay que decírselo. Lea conmigo lo que dice el Salmo 14, versos 1 al 3. Salmo 14, versos 1 al 3. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Se han corrompido, han cometido muchas abominaciones, muchos hechos abominables. No hay, fíjense lo que dice a continuación, no hay quien haga el bien. Verso 2, el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Verso 3, todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. ¿Se da cuenta cuál es la condición humana? ¿Entiende eso? Jesús dijo en Mateo 15:19, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Bien. Fíjense, y ahora quiero que me preste atención, por favor. No se distraiga. Míreme y présteme atención, por favor. Un corazón puro. Cuando Pablo dice aquí un corazón puro, dice que el amor ágape procede de un corazón puro. Está diciendo una enseñanza crítica para nosotros. Porque está contrastando nuestra vieja naturaleza corrupta por el pecado con la cual nacimos
Recuerde lo que dice el Salmo 51:5. En pecado, dice David, me concibió mi madre. Todo el mundo nace en pecado. Usted nació en pecado, yo nací en pecado y todo ser humano nace en pecado. ¿Bien? Sin embargo, cuando Pablo dice aquí un corazón puro, está contrastando esa naturaleza corrupta por el pecado con la nueva naturaleza espiritual que recibe el creyente en la salvación. Recuerde, la Escritura dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Bien, antes de estar en Cristo, usted y yo éramos pecadores rebeldes. Bien, así que la expresión nueva criatura se refiere a la regeneración o al nuevo nacimiento del cual habló Jesús con Nicodemo en Juan capítulo 3, verso 1 al 8. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo, y sabe la expresión ahí literal en el griego, genao anethen, implica nacer de nuevo, o otra traducción sería nacer de lo alto, ¿verdad? O como dice Juan, este nuevo nacimiento no es de voluntad de hombre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es algo que Dios hace en nuestros corazones. Dios transforma nuestros corazones. Bien, y cuando Dios produce el nuevo nacimiento en nosotros, Dios cambia los viejos sistemas de valores, prioridades, creencias, amores y planes. Bien, Dios transforma nuestros corazones y nos da un nuevo sistema de valores, prioridades, amores. Antes amábamos el pecado, ahora amamos la justicia. Antes dedicábamos nuestras vidas y nuestros cuerpos a satisfacer los deseos de la carne. Ahora nuestros cuerpos están rendidos de Cristo y vivimos para la gloria de Dios. Esa es la diferencia entre un creyente y un no creyente. La persona que es regenerada por el Espíritu Santo recibe vida espiritual. Yo quiero que usted entienda, aunque usted no lo supiera, antes de estar en Cristo, usted estaba muerto espiritualmente. Las personas que están sin Cristo son cadáveres vivientes. Cadáveres vivientes. Ahora, piensen en eso un poquito. Imagínense que usted se para frente a un cementerio y empieza a hablar con los muertos. ¿Qué cree que van a hacer? ¿Van a responder? No. Y es lo que quiero que entienda. Lo único que transforma a un muerto y le da vida es la palabra de Dios. ¿Sabe? Hasta que Jesús no se paró frente a la tumba de Lázaro y Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Él no se paró. Pero Dios da vida a los muertos. Y el Evangelio, dice Pablo en Romanos 1:16, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando el Evangelio de Dios es proclamado con fidelidad, da vida a los muertos. Transforma el corazón de los pecadores. Y cuando el corazón de un pecador es transformado, ahora escucha lo que te voy a enseñar, que esto es lo que la gente no entiende. Y es triste, es lamentable, es doloroso. Pero escucha lo que dice Romanos 5:5. Dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Entiendan lo que estoy diciendo? El amor del que Pablo está hablando aquí no es el amor humano, no es un amor natural, no es el amor que usted y yo sentimos usualmente. Desde el mismo momento de la salvación, el creyente se convierte en el templo del Espíritu Santo. Y es debido a que el Espíritu Santo habita en todos los creyentes que se manifiesta en usted y en mí el fruto. Fíjense la expresión, el fruto del Espíritu. Escuche, el fruto, singular. ¿Entendió eso? No dice los frutos, sino el fruto del Espíritu. El propósito de todo verdadero pastor o anciano es proclamar la palabra de Dios para que ella transforme el corazón
Y entonces, dice Gálatas 5:22, fíjense, cuando la palabra de Dios transforma nuestro corazón, el Espíritu Santo nos regenera, nos da nueva vida, habita en nosotros, nos convertimos en el templo del Espíritu. Y dice Gálatas 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es, ¿cuál es el primero que aparece ahí? Amor. Pero ¿sabe qué amor es ese? Amor ágape, el amor de Dios. ¿Entendió el punto? Nadie puede amar de esta manera a menos que Dios transforme su corazón. ¡Hello! ¿Entiende eso? Y yo quiero que usted entienda, este fruto no es algo que usted produce, no es algo que usted logra en su propia fuerza. Es el Espíritu Santo obrando a través de usted. Es la obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo en usted y en mí. Y nuevamente, la palabra fruto está en singular, lo que indica que estas 9 actitudes, porque ahí va y continúa en el verso 23, Pablo menciona 9 actitudes piadosas que deben manifestarse en la vida de todo creyente que está bajo el control del Espíritu Santo. Si usted es cristiano y usted está sujeto al Espíritu Santo, en usted debe manifestarse el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad o la fe, la mansedumbre, la templanza. Todas esas cosas deben manifestarse en su vida cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando estamos sujetos a la dirección del Espíritu Santo. Y la primera actitud piadosa que produce el Espíritu Santo en nosotros es el amor ágape. Y quiero que entienda que el amor ágape, escúcheme bien lo que voy a decir. Escúcheme bien, por favor. El amor ágape no es un afecto emocional, no es un afecto emocional, no es una atracción física o simplemente un vínculo familiar, sino que es el amor, escuche esto, es el amor de la voluntad. Fíjense, Dios nos dice, ámame si tú quieres. Él nos manda a amar. Y eso implica que debe haber una obediencia, ¿verdad? Debemos amar porque se nos manda. Entonces es un amor que está sujeto a la voluntad. Es el amor de la voluntad, la devoción. Escuche esto. La voluntad, la devoción y el afecto que lleva al servicio voluntario, sacrificial y abnegado que se manifiesta en los creyentes que son llenos o controlados por el Espíritu Santo. Cuando una persona ama con esta clase de amor, escúchame bien, amado hermano, cuando una persona ama con esta clase de amor, resulta en una preocupación genuina por los demás. En una preocupación genuina por los demás. Lo que indica que esa persona no va a murmurar, no va a guardar rencor, no va a hacer nada indebido contra otra persona. Recuerda lo que dice Pablo en 1 Corintios 13, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no guarda rencor. ¿Entiende eso? Es un amor que no es humano, es un amor que Dios pone en nosotros, es un amor sobrenatural. Y déjame decirte cuál es el secreto. No importa cuánto lo intenten, los incrédulos nunca van a poder imitar esta clase de amor. Hablan mucho de amor, pero el amor que ellos tienen es un amor superficial, es un amor vano, es un amor vacío. En cuanto le hacen algo se enojan, critican, murmuran. ¿Sabe por qué? Porque son incrédulos. Son incrédulos. No pueden amar de esta manera. Bien. Como dijo Juan, primera de Juan 4:19, nosotros amamos, fíjense, nosotros amamos porque Él nos amó primero. O sea, este amor, el amor ágape, es un maravilloso testimonio del amor de Dios en nosotros.
O sea, cuando nosotros amamos de esta manera, esto evidencia que realmente somos de Cristo. Somos de Cristo. Dios ha implantado dentro de nuestros corazones la evidencia de que le pertenecemos. Y es que amamos, en primer lugar, a aquel que nos amó primero. Amamos a Cristo por encima de todas las cosas. Un creyente, y escúchame bien lo que voy a decir, un creyente que ama a Dios, un creyente que realmente ama a Dios, también amará a los otros creyentes, por muy difíciles de amar que sean. ¿Escuchaste lo que dije? Un creyente que realmente ama a Dios también va a amar a los otros creyentes, por muy difíciles de amar que sean. Porque entiende que yo también soy difícil de amar. Y entiende que si Dios me amó no fue porque yo era bueno, sino fue por su gracia y por su misericordia. Por tanto, muestra gracia y misericordia hacia otras personas también. Bien, amar a Dios con todo el corazón, el alma y la mente, y amar al prójimo como a mí mismo, es la esencia del cristianismo y es el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque si usted ve los dos grandes mandamientos en Marcos 12, 30 y 31, es amar a Dios y amar al prójimo. Ya estoy casi terminando, hermano, no se me distraiga. La segunda fuente de la que fluye esta clase de amor, del amor ágape, es, dice Pablo, de una buena conciencia. Una buena conciencia. Ahora, ¿qué es la conciencia? La conciencia es la facultad que Dios ha dado a todo ser humano de juzgarnos a nosotros mismos. ¿Me escuchaste? La habilidad natural que tenemos los seres humanos de juzgarnos a nosotros mismos. Sabe que su conciencia y la mía nos defiende cuando somos inocentes y nos acusa cuando somos culpables. Usted puede ver eso en Romanos 2, 14 y 15. Dice Pablo, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto, la traducción también puede ser hacen por naturaleza, los dictados de la ley, ellos no tienen la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, sus conciencias dando testimonio y sus pensamientos, fíjense, acusándolos unas veces y otras, ¿qué cosa? Defendiéndolo. O sea, lo que Pablo dice ahí, amado hermano, para que usted lo entienda, es que a pesar de que los incrédulos no conocen la palabra de Dios, no conocen la ley escrita de Dios, ellos intentan practicar ciertas cosas como la justicia, la honestidad, la compasión y la bondad hacia los demás. Y esto evidencia algo. Recuerde, la Biblia dice que todos los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Antes de caer, todo ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, la ley de Dios, la ley moral de Dios fue escrita en nuestros corazones. Bien, fue escrita en nosotros. Obviamente, con la caída esto se distorsionó. Esto se distorsionó. Pero debido a que la ley de Dios ha sido escrita en nuestros corazones, todos los seres humanos tenemos conciencia de esa ley. Tenemos un conocimiento innato de la ley de Dios. Tenemos un sentido del bien y del mal. Todo el mundo sabe que robar está mal, ¿sí o no? Todo el mundo sabe que adulterar está mal. Todo el mundo sabe que mentir está mal. Y nuestra conciencia nos acusa o nos defiende. Cuando usted es culpable de algo, adentro, usted sabe que lo que hizo está mal. ¿Verdad? Pregúntele, y déjeme decirle, esto es innato en nuestra naturaleza. Usted ve que a los niños nadie le enseña a mentir. Estaba viendo hace un tiempo atrás, unos días, un video gracioso de una niña, un niño, estaba todo embarrado de chocolate. Todo embarrado de chocolate. Y viene el padre y le pregunta, ¿fuiste tú el que te comiste el chocolate? Decía, no, fue el Mateo, no fui yo. Oh, sí, y de repente el padre dice, bueno, y todo ese chocolate que tiene aquí, ups, como me descubrieron, ¿verdad? Pero sin embargo, él estaba rojo, porque la conciencia sabía que lo que había hecho estaba mal. Cuando se viola ese estándar,
La conciencia, o sea, cuando nosotros hacemos algo que está mal, la conciencia reacciona y nos acusa, y déjame decirte, produce en nosotros culpa, vergüenza, duda, miedo, remordimiento y desesperación. Usted dirá, ¿por qué hay tanta gente hoy con problemas psiquiátricos? Tanta gente con problemas emocionales. Déjame decirte, porque sus conciencias los acusan, están haciendo cosas mal hechas. Están haciendo cosas mal hechas, pero se gozan en eso. Bien. Pablo insta a los creyentes a no violar sus propias conciencias, ni a causar que otros lo hagan. Pablo dice, Tito 1:15, escuche bien lo que voy a decir, Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos. Ahora, note cuál es la condición espiritual de los incrédulos a continuación. Fíjense. Nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están, ¿qué cosa? ¿Por qué usted piensa que los incrédulos se complacen en la maldad? ¿Por qué usted piensa que hay hoy gente complaciéndose en la sodomía, en la pedofilia, en todas esas cosas que son contrarias a la palabra de Dios? ¿Por qué hacen cosas despreciables? ¿Por qué practican estas cosas que son abominables? Porque son un reflejo de lo que hay en su corazón. Es un reflejo de lo que hay en su corazón. Sus mentes y sus corazones están corruptos. Y cuando la mente está corrupta, no puede informar con precisión a la conciencia. Y la conciencia no puede advertir a la persona. Y es por eso que los falsos maestros pueden enseñar sus mentiras con tanta facilidad e hipocresía. ¿Sabe por qué? Porque sus conciencias han sido insensibilizadas. Dice 1 Timoteo 4:2, dice, mediante hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Sabe? Cuando usted cauteriza algo, significa que eso se vuelve insensible. Los falsos maestros están insensibles a la verdad. Están perdidos. Bien. Ahora déjeme decirte cuál es tu condición y ya voy a terminar con esto. La mente de los creyentes es renovada en la salvación. La mente, escucha bien, la mente del creyente es renovada en la salvación y es iluminada por el Espíritu Santo para que pueda entender la palabra de Dios. Y a través del estudio y la meditación de la Escritura, nuestras mentes son renovadas en la palabra de Dios para que usted y yo tengamos la mente de Cristo. De modo que nuestras conciencias sean influenciadas o sean infundidas de manera precisa y completa de la verdad de Dios y funcione como el sistema de advertencia que Dios diseñó. Y como resultado, el creyente va a disfrutar de paz, la paz de Dios, como dice Filipenses 4:7, calma, tranquilidad interior, confianza, gozo, esperanza, valor y una limpia conciencia que no acusa, y entonces el amor fluirá. Y la tercera fuente de la que fluye este amor es de una fe sincera, una fe sincera. O sea, una fe, y el término ahí, anhipócritos, una fe no fingida, una fe que no es hipócrita. Y déjame decirte, un evangelio falso y la falsa doctrina no pueden transformar el corazón de los pecadores. Por lo tanto, seguirán siendo corruptos, pecaminosos, y su fe, y este es el punto que quiero, ya con este voy a terminar, su fe, y esa es la razón por la cual vemos personas que han estado en la iglesia y se han ido, y que ahora son hasta enemigos, ¿verdad? Su fe no es genuina. Su fe no es genuina. Sus corazones son corruptos y pecaminosos. Su fe es hipócrita o fingida. Por lo tanto, no produce esta clase de amor ágape. Te invito a orar. Amado Dios, damos gracias. Damos gracias porque tu palabra es muy clara y sabemos que el amor proviene de ti. Tú eres la fuente del verdadero amor y tú eres el buen pastor, el pastor que dio su vida por las ovejas y que nos manda amarte a ti sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, damos gracias porque cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones y el Espíritu Santo está en nosotros, podemos amar de esta manera. Pero esta clase de amor es imposible para aquellos que no conocen a Cristo.
Pero, Señor, ayúdanos a proclamar con fidelidad tu mensaje, para que otros también puedan conocer el amor de Cristo y también puedan vivir para tu gloria. Damos gracias por todo y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.